Dios le bendiga grandemente y que la paz del Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Como fue prometido ya, tenemos hoy la segunda parte con la ingeniera Lucy. Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anthony? Estoy muy bien, agradecida porque realmente este espacio, esta ventana que tú estás abriendo es tan importante para muchas personas que se dan la oportunidad de escuchar nuestras historias, nuestras experiencias y muy contentos de nuevamente estar aquí en sus hogares, para muchos que están en sus hogares, en sus trabajos, muchas bendiciones. Y vamos a empezar a detallar muchas cosas que quizás ustedes quieren saber. Gracias por conectarse a Doni.30 y en mi página pues Lucas y Familia. Les vamos a poner aquí debajo del video, debajo de los comentarios de la información, los canales donde ustedes se pueden suscribir, pueden dejar sus comentarios y muy agradecidos nuevamente por mirar. Dios siga bendiciendo grandemente y hoy tenemos un contenido muy especial en el cual nos vamos a seguir informando sobre la vida actual en Alemania. También traímos varias preguntas de nuestros seguidores que nos hicieron para la ingeniera Lucy en especial. Uno de nuestros seguidores nos preguntó que cómo es la integración en el mercado laboral en Alemania. Mira, fíjate que es una muy buena pregunta, la integración del mercado laboral. Tiene algunos puntos, tiene algunos puntos que tienen que tomarse en cuenta en el momento que tú te vas tomas la decisión de migrar a un país, en especial aquí a Alemania, ¿no? Porque acuérdate que tenemos aquí en Alemania el sistema educativo es completamente diferente, ¿no?, a lo que tú en tu país has estudiado. Es un engranaje muy diferente que tú puedes llegar con un diploma de ingeniería que hayas adquirido diciendo algo lo más grande o lo más alto que puedas llegar, o una maestría, por ejemplo, un doctorado, ¿no?, que es los niveles un poco más altos. Pero que al llegar aquí a Alemania no van a ser calificados de tal forma como tú has sido condecorado en tu país. O sea que no avala ya la carrera que uno ha hecho en su país. Cuando uno llega aquí a Alemania, ¿no es avalada por el sistema? Es avalada siempre y cuando la universidad en la que tú te hayas educado tenga la aceptación de Alemania, tenga ese pensum que esté un poco ligado, porque aquí en Alemania tienen también sus reglas, ¿no? Entonces tiene que estar conectado a tu pensum y de acuerdo a eso, si es que está con el programa de Alemania, te aceptan. Cuando traes un título, aquí tú tienes que hacer un Anmeldung, que es una inscripción que lo envías a Berlín especialmente, este título, y allá ellos te dan el dictamen porque entra un análisis. Tú recibes la respuesta y resulta ser que, por ejemplo, en mi caso me gradué con todos los fueros de ingeniería comercial en administración y finanzas, pero a mí me bajaron casi como 3 puntos. Es decir, no soy ingeniera al 100%, pero soy cuasi Handelingenieur-Wissen, como aquí le llaman. Handelingenieur-Wissen significa que tendría que yo sumarme unos puntos yo aquí en Alemania, estudiar un poquito más para poder llegar a esa meta de ingeniería. Y eso sucede incluso aunque tengan el tratado de la universidad que acabas de explicar. ¿También lo bajarían cuando llegaría aquí en Alemania? Por supuesto, mi universidad tiene los convenios y el pensum conectados, pero más sin embargo, mi pensum académico no alcanzó el ISO, como aquí los ISOs de calidad que le llaman. No alcanzó los puntos para que ellos tienen que haber visto seguramente en una tabla que ellos ya manejan cuáles son las materias que en mi carrera se estudiaron. Pero ellos aquí hacen la comparación y ellos miran, estos les faltó a lo mejor ver, y entonces como que no alcanzas el nivel que tú traes de tu país para que quedes igual con ellos. Porque Alemania, pues estamos hablando de una potencia del primer mundo. Ellos tienen sus propios esquemas educativos. Y sus propias leyes. ¿Y cómo influiría mucho eso en el idioma? Por ejemplo, si una persona viene ya con su título universitario, pero no tiene el idioma alemán. Te atrasa bastante el tema, ¿no? Te atrasa mucho porque tienes que primero nivelarte en el idioma. Si quieres, por ejemplo, trabajar en tu carrera,
Porque aquí llegas, por ejemplo, con un título de médico, pero no es que tú vienes a trabajar como médico. Tú vienes recién aquí, te hacen ellos la evaluación y tienes que ir a rendir un examen y de acuerdo a la respuesta, a los resultados, ellos te dan a ti los fueros para que tú vayas a trabajar. Es decir, yo he visto médicos que han venido aquí graduados y están y son apenas, a veces muchos entran como enfermeros, porque no completaron, porque están de repente asistiendo al médico, pero no van directamente de lleno a ser médicos, sino que empiezan desde abajo. Porque aquí también acuérdate que, de acuerdo a lo que tú estudias aquí en Alemania, pero también tienes que hacer el practicum. Es diferente que en nuestros países. Bien, muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias. Volviendo al tema para profundizarlo un poquito más, la próxima pregunta que se relaciona con ese tema es requisitos laborales en Alemania, porque me imagino que si alguien viene y tiene que estudiar esos 3 puntos que le han bajado, de alguna manera tiene que sustentarse su día a día. ¿Cuáles serían los requisitos laborales aquí en Alemania? Los requisitos laborales va a ser en tanto y cuanto lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, aquí en Alemania tú tienes la opción de trabajar en lo que tú quieras, en lo que te gusta, aunque tú vengas con un título universitario de tu país. El idioma, si no lo conoces, te retrocede años luz. No puedes trabajar inmediatamente en el área donde te has preparado. Entonces tienes que primero prepararte en el idioma, mientras tanto trabajar en otra área. Y para prepararse en el idioma, la pregunta sería, ¿apoyaría el gobierno alemán en algo para que esa persona se pueda sustentar mientras esté pasando esa etapa de su vida en la que se está reintegrando al sistema? Fíjate que el sistema, el gobierno alemán, dependiendo también donde tú vivas, ¿no? El estado donde tú vivas, porque cada estado aquí en Alemania tiene sus propias leyes, ¿no? Y por ejemplo, tú llegas aquí a Alemania y lo que te hacen es dar un básico del alemán. Un básico del alemán que te permite, como quien dice, conectarte con el mundo, ¿no? Con las compras, con todas las necesidades que se te vayan aquí a presentar. ¿Y cómo sería el sistema de sustento para esa persona? Mira, al principio, cuando tú llegas acá, fíjate tú que aquí te dan muchas opciones, aquí hay muchas ayudas en todo lo que tiene que ver con la educación. Alemania invierte mucho en educación, muchísimo. No se limitan, pero también esa ayuda que te dan, por ejemplo, aquí hay mucho intercambio, ¿no? Vamos a empezar con los intercambios estudiantiles, que vienen alumnos para acá, que son becados en los colegios de sus países natales, y entonces llegan acá y muchos padres sustentan la parte económica de los hijos. Pero si, por ejemplo, ese joven que vino acá por un intercambio, ya sea de idioma, ya sea de estudio, termina ya la fase por la que vino, la meta por la que se trazó venir solamente ese tiempo acá, 1 año, 2 años, si se quiere quedar, fíjate tú que tiene que empezar primero haciendo, trabajar. Tiene que primero integrarse a un área laboral. Ese área laboral puede ser de lo que sea. Y si te dan un contrato de trabajo, es donde la persona puede aprovechar. Por ejemplo, haz de cuenta que llega un joven de 19 años porque está haciendo o 21 años, porque está haciendo un intercambio universitario. Entonces, está estudiando y a la vez, paralelamente puede estudiar el alemán de forma privada, porque yo lo recomiendo, en realidad hay que estudiarlo de forma privada. Lo puedes hacer de forma privada, te lo pueden financiar tus padres, o lo puedes hacer tú de forma autónoma en tu casa, estudiar, avanzar un poco más, mientras tú paralelamente estás trabajando, estás estudiando el idioma, y cuando tú ya hayas terminado prácticamente el año, por ejemplo, te dan un permiso para que te quedes 1 año, 2 años, pero tienes que al gobierno tienes que demostrarle que tú tienes un contrato de trabajo para que te puedas quedar. Y dependiendo de ese contrato es que dependerá de ti si tú te quedas en ese trabajo o tú quieres continuar tus estudios, ya sea creciendo en el idioma o ya sea, en este caso sería lo primero, creciendo en el idioma.
para después, cuando ya tengas un alemán muy fluido, poder tener esa herramienta y poder ir a un trabajo que te gustaría hacer, colocarte como un asistente contable, un auditor, pero todo va a ser en tanto en cuanto de la calidad del alemán que tú hables acá. O sea, que llevaría un proceso en eso. Totalmente. Muchísimas gracias, Lucy. Una información muy importante para que ustedes en verdad se lucren y puedan saber cómo funciona el sistema aquí. No se olviden de seguir a Donny.30, denle a la campanita, denle a me gusta y sobre todo compártanlo. También nos puedes encontrar en Spotify Compartan. Podcast. Y si esa persona, digamos, que ya viene con todo ese trayecto que no he mencionado ahora, como estudiante, encima del estudio, tiene que aprender el idioma, pero también tiene que trabajar. ¿Cómo se le facilitaría la movilidad y vivienda para poder estar aquí en Alemania? Mira, hoy en día las políticas del gobierno han cambiado bastante, las he leído justamente y fíjate que anteriormente había más facilidad porque no había demanda de migración como ahora. Y por ese motivo, desde el 2015, Alemania fue azotada con una migración muy, muy tremenda y había tanta migración que imagínate que colapsó la migración acá. Y entonces el gobierno tuvo que hacer ciertos cambios de los cuales salieron afectados las personas que luchaban por un intercambio universitario o colegial acá. Entonces, como vino esta migración del 2015 que empezó con los sirios, el gobierno tuvo que pagar mucha financiación económica a esta gente que llegó y se veía un poco abrumado también el gobierno porque también tenía a los chicos que quieran estudiar, que quieran formarse. También los ayuda en el caso de que tengan que venir a un intercambio, si lo han aplicado a través del gobierno, si tú lo has aplicado con el gobierno alemán, el intercambio, el gobierno te puede financiar una pequeña vivienda, un mínimo para comer, no es que te va a financiar lujos, ojo, no se confundan, el gobierno no financia lujos, el gobierno te financia lo básico, que sería un básico de tu vivienda. No es un apartamento enorme, es algo pequeñito y un poquito para que comas y también muchas veces te financia la tarjeta de transporte. ¿Cómo funciona, Lucy, ese sistema de financiamiento del gobierno? Eso va a depender de acuerdo a lo que tú estás pidiendo, de acuerdo a la necesidad y también a la forma como tú has aplicado. Por ejemplo, muchas personas aplican para directamente solicitar un intercambio estudiantil o la oportunidad de venir a estudiar acá el alemán, lo tramitan directamente con el gobierno, con las páginas, con las redes sociales, con las páginas online donde están las ayudas que el gobierno alemán hace. Cuando tú lees los requisitos que tú necesitas para llegar acá, fíjate tú que hoy en día ya no es como antes. Hoy en día te dan el permiso de entrar a este país a estudiar, pero hoy en día ya te están poniendo bastantes cláusulas, como por ejemplo, te están pidiendo un colchón financiero que tú tengas que tener entre 20.000 y 30.000 euros. Wow. Como un colchón, como una garantía que te permita venir aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno, como se ha presentado todo este problema en la migración a nivel mundial, ha colapsado, entonces no quieren correr el riesgo de que te vengas y de pronto caigas en el error de quedarte y entonces te tienes que quedar y el gobierno no te va a mantener. Entonces por eso está pidiendo hoy día un colchón de financiación, una base con la que tú vengas, que no todas las personas en nuestros países sudamericanos en especial tienen ese dinero para poder enviar a sus hijos a un intercambio. En este caso estamos hablando de que solamente lo pueden aprovechar las familias que tienen un nivel económico bastante alto. Muchísimas gracias, Lucy. Infórmese para los estudiantes y personas que vienen aquí con una carrera. Ahora, mi pregunta sería, del personal ya más urbano, el ser humano ya que viene sin esa preparación, ¿qué oportunidad tendría aquí en Alemania como emigrante? Eso va a depender, la oportunidad siempre va a depender de la persona. Tú puedes venir con un cero de conocimientos, a lo mejor puedes venir incluso solamente habiendo terminado el tercer año de bachillerato del colegio, pero si tú vienes a Alemania, Alemania es un país que aquí, hasta para poder barrer, tienes que ir a estudiar. Tiene que hacer lo que ya no había mencionado, un Ausbildung. Un Ausbildung. Y ya luego de hacer ese Ausbildung, ¿cómo sería la monetización? O sea, ¿cómo podría vivir una persona o cuánto ganaría una persona en un empleo ya habiendo hecho el Ausbildung y sin hacerlo?
Cuando terminas el Ausbildung, tienes prácticamente todo el permiso, todos los fueros, todo el aval para poder aplicar. Y cuando tú tienes un Ausbildung hecho aquí en Alemania, la puerta ya no necesitas meter la llave para abrir la puerta, sino que ya la puerta está abierta para ti. Entonces, vas a buscar el empleo y resulta ser que te lo dan. Y obviamente, como todo empleo, siempre vas a empezar de a poco. Puedes empezar incluso porque dependiendo, hay muchos jóvenes que trabajan y estudian a la vez. No pueden trabajar las 8 horas. Trabajan una parte de tiempo, 4 horas, porque tienen que estudiar. ¿Y cómo serían las opciones de optimizar el tiempo y poder hacer las dos cosas? Se puede y bastante, porque aquí en Alemania, fíjate tú que tienes la opción de trabajar y también negociar el tiempo de trabajo. Puedes trabajar en la noche, como puedes trabajar en la mañana, como puedes trabajar en la tarde. Entonces, la hora de trabajo que tú vas a percibir, como tú me acabas de preguntar, ¿cuánto es lo que tú vas a ganar? Eso va a ser de acuerdo al tipo de trabajo que tú hagas, como por decirte o por ponerte como por un ejemplo, un bar, que te vayas a trabajar como un bartender, un ejemplo, ¿no? Entonces, tú llegas porque estás estudiando la uni o porque quieres empezar a hacer eso mientras terminas tu Ausbildung, te haces unas horitas de trabajo. Eso va a depender en tanto y cuanto. En la noche se paga un poco más por ser nocturno. De pronto puedes empezar ganando 18 o 20 euros la hora. Y a eso también se tienes que sumar las comisiones, lo que te dan las cuotas que te dan los, ¿cómo se llama esto? Yo me he olvidado el nombre. Las propinas, perdón. Y también el sueldo va a depender de la cantidad de alemán que tú hables. Amén, muchísimas gracias, Lucy. Según una información actual, hemos recibido la información de que el sueldo mínimo aquí en Alemania está en 12,82 euros, que sería un sueldo bruto de 2.100 y algo de euros, pero neto vendría recibiendo una persona que viva solo unos 1.425 euros. ¿Cómo podría vivir una persona aquí con el sueldo mínimo sola? Sola vives bastante apretado, porque hoy en día los precios, los costos de los apartamentos están por las nubes aquí en Alemania. Del 2011 hasta el 2020, fíjate que mucha gente terminó pagando en esos añitos, terminó 9 años estamos hablando, ¿no? En 9 años terminó pagando 500 euros más o 600 euros más de lo que pagaba antes. Wow. Porque los apartamentos te costaban antes, habían apartamentos hasta de 400, de 350, dependiendo del estado también. Porque si tú vives en una zona céntrica de Frankfurt, es carísimo. Entonces mucha gente se refugia en los lugares más alejados o de pronto cuartitos chiquitos en los DAS, como le llaman acá, que son los DAS que son arribita de los... El último piso El último piso, o sea, ese que es el techito, creo, el DAS, ¿no? El del techito. Sí. Y tienes que estar en ese cuartito donde tienes algo como tipo americano, ahí mismo cocinita, cuartito tan chiquitito para que te puedan alcanzar esos 1.400 que me decías, esos 1.300, y a eso tienes que descontarle el costo de tu tarjeta de tren, y a eso tienes que descontarle tu seguro de salud, y a eso también tienes que contarle la ropa que vas a utilizar y la comida. Entonces, lo que te queda es tan mínimo que imagínate tú. No, y está el internet, el celular, los gastos básicos, la luz de la casa, ¿no? Una persona cobra 1.400, que fue lo que estuvimos diciendo ahora mismo, vive en un apartamento, tiene que pagar el apartamento en un promedio de para una persona 600 euros, diríamos, ¿no? Algunos 600 euros, más el internet, más la luz, más la comida de todo el mes, más la carta de transporte. Según una información que hemos recibido, en Alemania era un país en tiempos atrás, pocos años atrás, donde había mucho trabajo, mucho empleo y la tarifa de los pisos o de la vivienda era moderada. Últimamente estuvimos viendo la noticia donde decían que las zonas se han ido más urbanizando porque la gente se está mudando más afuera de las ciudades por los precios de la vivienda. Exacto. Y encima de eso también vimos en las noticias que están despidiendo 10.000 empleados por semana, principalmente en lo que es la Opel y el área automotriz, ¿no? Y los bancos. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, tu opinión? Mira, el índice de desempleo en Alemania prácticamente ya podemos decir
que la ola de la crisis a Europa llegó, no solamente a Alemania, ha llegado y está azotando a toda Europa. Y el desempleo justamente es porque se ha trastocado mucho esto de la economía, no hay mucha inversión, porque acuérdate que mientras hay inversión se mueve más el capital, entonces la gente no quiere tener pérdidas. En Alemania el impuesto es bastante alto, el Steuer. Entonces las empresas lo que más pagan son seguros médicos y Steuer para los empleados. Entonces el seguro, aquí en Alemania todo lo que usted se pueda imaginar, hay seguros hasta para los perros. Imagínate tú, aquí esto está copado de seguros. Tú aquí pagas seguro por tu hijo hasta cierta edad, si causa daños o perjuicios afuera. Entonces, puedes imaginarte que hasta aquí en nuestros países todo el mundo puede mirar la televisión sin pagarle al Estado ni un centavo, tú solamente lo miras. Aquí en Alemania, para ver televisión, tú tienes que pagar cada 3 meses, trimestralmente, tienes que pagar a Radio Deutschland, que es el RD. Entonces, tienes que pagar por mirar televisión cada 3 meses. O sea, aquí en Alemania todo está súper, hiper, mega controlado. Aquí se paga, aquí tú no te evades ningún pago, aquí se paga absolutamente todo. Y eso es lo que ha llevado al debacle económico y muchas empresas han tenido que mudarse para poder seguir trabajando en otros países. Muy importante ese dato que ha dado, porque esa era una pregunta que tengo aquí también para hacértela, y era sobre el sistema disciplinario de Alemania. ¿Qué sucede cuando una persona ignora las leyes? Cuando las personas aquí ignoran las leyes es bastante complicado. Por ejemplo, aquí cuando tú, por ejemplo, como para ponerte un ejemplo, ¿no? Y está ligado a la pregunta de la parte laboral, ¿no? Por ejemplo, tú te quedas sin trabajo aquí en Alemania. Hay un sistema que se llama Arbeitsamt, que significa las oficinas de trabajo que le pertenecen al Estado alemán. Y todos los pueblos, todas las áreas, todas las zonas, todas las ciudades de Alemania, todas cuentan con el Arbeitsamt. Cuando tú te quedas sin trabajo, entonces tienes que ameldarte, tienes que inmediatamente tú comunicarles a ellos que te has quedado sin trabajo. Entonces tú tienes una parte que te paga tu seguro social y una parte que te paga, que te cubre también el Arbeitsamt. Y esto va a ser, a veces puede llegar a ser 8 meses o 1 año. Y si tú en ese tiempo no has conseguido trabajo, mientras tú estás esperando que te salga un trabajo, no es que te quedas de brazos cruzados, sino que a ti el Estado te pone a estudiar, te pone a nivelarte un poco más para que se te abra una puerta de trabajo mucho mejor. Y si tú, por ejemplo, te mandan una carta en ese tiempo que tú estás, porque tú permaneces conectado con el Estado, mientras tú ya consigas trabajo, el Estado te respira en el cuello todo el tiempo. Te envía cartas, están comunicándose contigo cómo vas, qué estás haciendo, cuándo, cómo y dónde. Te controlan absolutamente todo. No es fácil acá tener una vida así como que tú piensas que el Estado ayuda, no, pero también te controla, hasta tus cuentas bancarias te lo controlan. Entonces, si te llega una carta y te dicen que usted tiene que ir a las 8 de la mañana a la cita con ellos porque quieren conversar contigo para ver cómo está tu situación, en dónde te pueden mejor nivelar para poder tener éxito en un mejor campo laboral. Y si tú dejas de ir a la cita, fíjate tú que te quitan la ayuda por 3 meses. Y te quedas sin ayuda y tú esos 3 meses tendrás que ver de dónde sacas para pagar tu apartamento y todo lo que tienes que cubrir. Aquí las leyes son severas. Una ley de tránsito no te la puedes pasar. No es que tú coges y chocaste con alguien y te vas corriendo en el auto. Mentira. Si tú tienes aquí un choque, un accidente y tú fuiste el culpable, un accidente de tránsito, estamos hablando de tú fuiste el culpable y te das a la fuga, no te preocupes que la policía te hace llegar las cartas y a veces puedes llegar a pagar entre 8,000 y 10,000 solamente por no haber sido responsable de quedarte hasta que llegue la policía, hasta que te ameldes con el otro conductor y te pongas de acuerdo. Solamente por huir te puede llegar una multa de 8,000 y 10,000 euros. ¿Y qué sucede con el exceso de velocidad? El exceso de velocidad aquí es muy respetable. Aquí no puedes correr porque en todos los pueblos, en todas las calles y hasta los autobahn, tú tienes los radares de control y las cámaras que te persiguen por todos lados. Aquí tú no puedes. Mira, de hecho, hace 2 años Alemania
puso la ley que donde tú te pases con 2 puntitos, un ejemplo, 30, tienes que conducir 30 kilómetros por hora. Y si tú te pasas a 32, máximo 32, ya la cámara te toma una foto y te envía, puedes llegar a pagar dependiendo cuánto has corrido, si son 30 de velocidad y si corres 40, 45 puedes llegar a pagar una multa hasta 30 euros. Si corres más, hasta puedes llegar a pagar multas de 500 euros. Y hasta si te has pasado luces rojas, dependiendo tienes que explicarle porque te mandan a preguntar por carta que te presentes a la policía para que tú expliques por qué te cruzaste la roja. Tú tienes que explicarles y ellos ya saben por qué te la corriste la roja. ¿Por qué te pasaste la roja? Ellos están esperando que tú les digas la verdad. Y dependiendo cuánto fue tu responsabilidad, te pueden hasta quitar la licencia. Le pueden quitar a uno hasta la licencia. Sí, hasta por un año. ¿Y qué necesita una persona para hacer una licencia aquí en Alemania? Aquí en Alemania, para hacer una licencia, así tú vengas de tu país, aquí tienes que presentar una prueba. O sea, ojo, la Unión Europea, si tú tienes una licencia de la Unión Europea aquí en Alemania, tú puedes conducir sin ningún problema. Pero si tú traes tu licencia de Sudamérica, tú tienes que venir aquí a Alemania a hacer una escuela. Tienes que rendir un examen. Muchas veces, si tienes la oportunidad, si tú lo quieres hacer, si no sabes el idioma, lo puedes hacer en tu idioma. Si tú sabes el idioma alemán, lo puedes hacer en el idioma alemán. Pero aquí pasas una prueba. Y si esa prueba tú no la pasas, lamentablemente tienes que hacer toda la escuela hasta que tú des el examen y salgas aprobado. Lo tienes que estudiar porque son 1000 preguntas para ir a dar el examen. ¿Y cuántas de esas tiene que contestar? Mi experiencia personal, yo contesté 32 preguntas. 32 de 1000. De 1000. Al azar. Sí, tú que ese examen cuesta 250 euros, solamente ese examen. Y si tú lo das mal, tienes que nuevamente estudiar las 1000 preguntas y nuevamente ir al examen y volver a pagar los 250. No es que en esos 250 están incluidos las veces que te equivoques, no. Cada equivocación tiene un costo. Y el costo de la licencia, pues no, tampoco hay que dejarlo de lado. El costo de la licencia, como te decía, yo llegué a pagar, fíjate tú, Anthony, 5.500 euros por mi licencia. Wow. ¿Y sabes por qué? Normalmente cuesta hasta 3.000 la licencia. Pero yo llegué a pagar ese monto de casi 5.500 euros porque, fíjate tú, que aquí también hay sabiduría en este país. No te creas que todo es perfecto, también hay la gente que se quiere aprovechar de ti, las escuelas que se quieren aprovechar de ti, porque hay escuelas donde los dueños de las escuelas son de diferentes nacionalidades, no quiero especificar, no quiero que nadie se resienta. Y, por ejemplo, me llegó a tocar una escuela donde yo me estaba dando cuenta que me vieron vulnerable por el idioma y comenzaron a sacarme plata. Y fíjate que me hacían asustar. Me hacían asustar en los semáforos y cuando tú te asustas, en vez de que te den ánimos o te pongan más seguro, lo que te hacen es inseguro y como que en vez de avanzar retrocedes. Entonces, hasta que yo me di cuenta de todo el jueguito de ellos y me cambié de escuela a otra y todo aquí cuesta dinero. ¿Me puedes decir algo sobre eso, Lu, sobre por qué aquí todo es una multa? O sea, todo, igual que sucede que pasa, es multa, multa, multa y multa. Fíjate tú que en cierto modo lo veo bien, porque justamente la multa nadie la quiere pagar, pero la multa también te crea conciencia de hacer las cosas bien. ¿Y qué sucede cuando tú no la pagas? Cuando tú no las pagas, sencillamente te comienzan a acumular un porcentaje de esa base que tienes que pagar y así puedes llegar a pagar. Si tú no pagas las multas, puedes llega un momento en que te quitan la licencia, porque te dan unos chances todavía para pagar hasta 2 y 3 chances. Y si te quieres hacer el olvidado, entonces te castigan quitándote la licencia y muchas veces también, si tú cometes tantos errores de tránsito, llegas a acumular puntos en negro. Tanto así que una cantidad X de puntos, puedes llegar a acumular 30 puntos negros de tu récord y te retiran la licencia. ¿Y sabes lo que te pasa? Tienes que volver a hacer la escuela para poder sacar nuevamente tu licencia. Wow, wow. Muy controlado el sistema, así es el sistema alemán, para que tengan conocimiento de cómo es el día a día aquí. Y quisiera comentar el asunto del costo de las licencias para los trailers, para los LKB. Los remolques, los LKB. camiones.
Las licencias cuestan 15.000 euros. 15.000 euros. Las licencias para un LKB. Sería casi mente 1 millón de pesos De pesos. dominicanos. Wow, que una persona en mi país con 15.000 euros pone su negocito, compra Sí. su tierrita y le da para adelante. Bueno, en el campo, en la ciudad quizá ya no a estos tiempos actual, pero con 1 millón de pesos se hace algo bien en mi Claro. país. Ajá. Y en el tuyo me imagino que también. Por supuesto. En conclusión, dato muy importante, obtener un carnet de conducir aquí puede ser muy costoso, pero también lo puedes perder en un instante. Muchísimas gracias, Lucy. ¿Nos les puedes dar unas recomendaciones a ese público bello para... Bueno, a todos nuestros amigos que nos están transmitiendo a través de Doni.30, pues no se olviden siempre poner sus preguntas en la cajita de preguntas, enviarnos, si ustedes pues quieren contarnos su historia de aquí en Alemania, cómo les ha ido, qué experiencias han tenido, que quieren compartir, que a lo mejor nosotros todavía no lo hemos compartido. Ustedes nos pueden escribir en el email que está escrito debajo de la información del video. Pueden escribir a ese email y pueden, si ustedes no quieren se pueden poner otro nombre, si no quieren que la gente sepa de qué persona se está tratando el tema, y nos pueden contar su historia y nosotros la contamos a través de este canal, la historia que ustedes quizás no puedan contarla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos lo pueden poner en los comentarios, nos pueden tirar un mensaje en directo en las redes sociales. Público, el que nos está viendo, el que está viendo mi página, también vaya al canal de Doni.30 y se informe. Y si ustedes desean pues obtener esta información que es muy valiosa, que nadie se las va a contar o no muchos se atreven a contarla, la pueden adquirir a través de este canal Doni.30. Muchísimas gracias. Viene un proyecto grande con la ingeniera Lucy. Dios lo bendiga y la paz del Santo de Israel lo acompañe siempre.